la demora, pero acompañaba a una persona a un estudio médico y se tardó más. Bueno, gente, vamos a empezar hoy. Conmigo tienen clase de vuelta el miércoles y me parece mejor. ¿No hay prácticas esta semana atrás al final? El miércoles. O el miércoles en práctica. Las chicas me dijeron que como después de salir el estudiante teníamos. El miércoles. Claro, pero no sé. Ah, no, está bien, no se debe entrar en el miércoles. Sí. Bien, bueno. Sí, esta semana tiene práctica, ¿cierto? ¿Lo de los grupos lo pudieron armar? Sí, está actualizado, pero se dividió en dos, tenemos Cada uno de los que estaban ahí. Sí, seguramente eso yo lo voy a haber visto los chicos. Ah, sí, ya casi no me hace la cosa. Tenemos que ver los 4 primeros artículos de la ley 11.683. ¿Sí? ¿Se acuerdan que empezamos desde el 5 hasta el 9? ¿Sí? Y nosotros vamos a llegar, todo lo que tiene que ver la parte de fiscalización y demás es el videito que les voy a dejar, así lo escuchan el día del estudiante, ¿sí? Como que aprovechamos todos los días. Pero me parece mejor, ya que tengo acá el pizarrón y demás, que es más práctico de ver, adelantarnos al tema central, ¿sí? Ahora vamos a ver después vemos los 4 artículos que nos quedan al principio, que son importantes: interpretación de las leyes, realidad económica, domicilio y términos. Igual todos están relacionados. Quizás de términos lo vemos hoy. Pero básicamente lo que me interesa, si esto prende, es presentarles el procedimiento de determinación de oficio. Y acá sí presten atención, porque este es el corazón, ¿sí? Hasta ahora en las otras 2 clases hablamos todo de lo que era la relación fijo-contribuyente, ¿sí? Y aprendimos todas las posibilidades que tiene AFIP, ¿sí? Y básicamente AFIP lo que necesita es hacer ¿qué? ¿Cuál es la misión de AFIP? Básicamente, ¿cuál es la misión de AFIP? Muy bien, ¿qué decían? Recaudar y fiscalizar. ¿Sí? Es decir, tiene que cobrar, pero también tiene que fiscalizar para ver cómo están. Para hacer la parte de fiscalización, yo les dije, bueno, yo les voy a hablar en detalle de los artículos 30 a 35, que básicamente traen toda esa parte relacionada con las facultades de verificación. Eso lo van a ver en el video, ¿sí? Para poder moverse en todo esto, el fisco tiene que poder encontrar a los contribuyentes, ¿sí? Y para encontrarlos toma importancia algo que se llama el domicilio fiscal. Cuando veamos el artículo 3, igualmente ustedes ya pueden empezar a ver las filminas, les pediría que las vayan estudiando, que las vayan viendo. Las filminas son súper completas, las de los 4 primeros artículos son súper completas, creo que si leen las filminas igual se entienden. Básicamente es el lugar donde el fisco encuentra al contribuyente. Por eso el domicilio fiscal no es una pavada, ¿sí? El domicilio fiscal determina el lugar donde el fisco va a encontrar al contribuyente para que cumpla sus obligaciones fiscales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, este domicilio fiscal, cuando ustedes lean el artículo 3, va a decir, ya lo doy por sabido, que es el legal en el caso de las personas jurídicas y es el real en el caso de las personas humanas, ¿sí? El real de las personas humanas se entiende que es el lugar donde habitan habitualmente y normalmente es el que está en el DNI. El fisco se guía por el que me figura en el DNI, aunque yo vivo en otro lado. No puedo decir vivo en otro lado, no es como cuando ustedes se suscriben a Netflix o cualquier cosa y dicen, bueno, vivo en tal lugar, no importa. Acá el que va a considerar como real la FIP es el que figura en el DNI, ¿sí?
Y el legal es el domicilio que sale del estatuto de las personas jurídicas, ¿sí? Entonces esos dos, el fisco tiene contra qué constatarlos, ¿sí? Mira específicamente el estatuto o mira específicamente el derecho. ¿Está bien? Ahora, esos domicilios que se declaran, y de hecho hay un espacio para declararlos, pueden o no coincidir con el fiscal. Pueden o no coincidir con el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque la ley 11.683, a ver si ya puedo prender acá y lo ven directamente, estableció que le pasaba que muchas veces cuando iba a buscar al contribuyente a su domicilio, ¿qué pasaba cuando iba al domicilio real? Ahí era donde normalmente tenía su negocio, su estudio. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, porque generalmente muchas veces no se daba ahí en ese sentido el lugar donde efectivamente se encontraba el contribuyente, ¿sí? Entonces, en relación con este tema, a ver si ya hay, yo ya la tengo puesta la presentación. ¿Tiene lo que hay? La tengo que mostrar. Entonces, en cuanto al domicilio, no sé cómo sacar esto. ¿Cómo se sacará esto? ¿Alguien tiene idea? Un botón ahí. ¿Cuál? ¿Algún botón? Ay, gracias. No sé qué toqué, pero funcionó. Muy bien, algún botón funciona. Bueno. Entonces, básicamente acá lo que quiero que sí que se concentren, así vamos viendo. Estas son las normas. Acá, cuando lean este artículo, sí es importantísimo que estudien junto con la Resolución General 2150, ¿sí? La FIP reglamentó todas las normas, de domicilio con la 2109, la 2109. La 2109 y la 4280 la tienen que estudiar, ¿sí? Son dos resoluciones que complementan al artículo 3. Pero básicamente lo que me interesa que les quede aquí, de todos los domicilios que pueden haber, dice, es el lugar físico en que se presupone que el contribuyente o responsable, recuerden que siempre hablamos de los dos, debe ejercer sus derechos o cumplir con sus obligaciones fiscales, donde la administración tributaria lo puede localizar, verificar, fiscalizar y al cual debe notificarlo. Y aparece otro concepto que se llama notificación. Para notificación vamos a tener que saber cómo se cuenta el tiempo, que está en el artículo 4 de la ley, y las formas de notificación las vamos a ver en el artículo 100 de la ley. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? En el artículo 100 de la ley. Dice entonces, el domicilio fiscal es de vital importancia por la relación fisco-contribuyente, porque ahí es donde lo puede localizar, y le garantiza también al contribuyente porque el contribuyente no es solamente que el fisco quiere comunicarse. Para que la comunicación sea válida, ¿qué tiene que pasar, chicos? Para que la comunicación sea efectiva. ¿Perdón? ¿Qué decían? Tiene que estar leída por el contribuyente. Tiene que estar leída, claro, el contribuyente se tiene que enterar, o sea, para el contribuyente también tiene que ser seguro, saber si le llegó algo o no le llegó algo, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, la ley 11.683 se modifica hace bastantes años y establece entonces que el domicilio fiscal va a ser lo que les dije antes, pero miren la llamadita. Cuando estos domicilios, es decir, el legal o el real, ¿sí? Donde yo vivo, ¿sí? O donde la sociedad tiene el estatuto, no coincide
con el lugar donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de las actividades, este último será el domicilio fiscal. En resumen, el domicilio fiscal no termina siendo ni el real ni el legal. El domicilio fiscal es el lugar, y esto grábenselo, donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de las actividades. Es decir, donde el contribuyente desarrolla su actividad y donde dirige sus negocios. El fisco quiere ir a golpear la puerta y encontrar ahí al director. Quiere encontrar el negocio, quiere encontrar ahí al contribuyente. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, no lean rápido la ley 11.683, pues el artículo 3, leen la primera parte, ustedes van a ver que es el real y el fiscal. Me contestan así en el parcial. Porque de entrada empieza diciendo que el domicilio fiscal es el real o es el legal para la persona jurídica. Pero inmediatamente aclara. Dice, cuando este domicilio no coincida, se tendrá por válido el último. ¿Se entiende? Y esto el fisco le dio mucha importancia durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque ahí era donde quería encontrar el contribuyente y durante mucho tiempo que todo esto se hacía en formato de papel, el fisco recién se daba cuenta cuando le venían de vuelta las notificaciones del correo, porque no tenía manera de darse cuenta antes. Yo me inscribía, decía que yo tenía mi domicilio en la avenida 9 de julio 653. Buenísimo. ¿Llegaba esa carta a algún lado algún día? 9 de julio 653. ¿Por qué no? No existe el 653. La mañana de julio donde pasan autos. ¿Se entiende? Será Cerrito, Carlos Pellegrini, Lima, la que ustedes quieran. Entonces ahí ya no podía encontrar el contribuyente. Y cuando encontraba el contribuyente era tarde, pues ese contribuyente ya había evadido, defraudado. Y si ven, vamos a ver que otro montón de maneras que lo buscaba para notificar, ya lo que no podía era perdía la posibilidad de las dos cosas, perdía la posibilidad de recaudar y de fiscalizarlo. ¿Se entiende? Esto llegó a tal punto que el fisco, y si lo van a leer en la resolución número 10, el que pedía 2 constancias que acrediten el domicilio. 2 constancias que acrediten el domicilio. Entonces uno tenía que llevarle, y eso surge de la 2109 y la resolución 10 que se modificó, al menos 2 documentos donde ahí se constatase que la persona vivía. ¿Sí? Esto hoy se flexibilizó muchísimo. ¿Pero por qué se flexibilizó muchísimo? Siguen estando, si ustedes siguen leyendo, sigue hablando de las 2 constancias. Y sobre todo de servicios que fueran tangibles. Por ejemplo, el servicio del uso a tu nombre, el contrato de alquiler a tu nombre. Pasaba cuando la gente era jovencita y se inscribía, a lo mejor no le llegaba nada a nombre al domicilio de los padres, ¿no? Entonces tenía que estar llevando la escritura o el contrato de alquiler de los padres. La verdad que era muy difícil eso. Con lo cual, cuando analicen el artículo 3 de la 11.683, van a ver que hay un montón de situaciones que prevén no poder encontrar al contribuyente y que establece la posibilidad del fisco que declare como válido otro domicilio, pero ¿cuándo? Si el fisco lo conoce, con lo cual no se da siempre que el fisco conozca dónde está el contribuyente. A veces puede ocurrir que sí, porque de otras herramientas que tiene lo conoce, y a veces que no. ¿Por qué digo que todo esto ya cada vez importa menos? Porque desde la 27.430 el domicilio fiscal electrónico, voy a ir a esa parte, es un artículo que se agregó a continuación de la 11.683, el artículo a continuación del tercero, que hoy tiene más importancia que todo lo que dice el 3, se constituyó de entrada como algo optativo. Y decíamos, bueno, el fisco tiene este domicilio de manera optativa, el contribuyente puede adherir de manera optativa. A medida que se iban creando trámites, el fisco decía, si vos querés hacer este trámite, lo tenés que constituir obligatoriamente. Te van a encontrar un montón de resoluciones que dicen, bueno, para hacer este trámite tiene que, como requisito, usted constituir primero el domicilio fiscal electrónico. Hoy ya ni siquiera haría falta que las resoluciones digan esto, porque hoy es obligatorio. Hoy me doy de alta y automáticamente, si no doy primero, saco la CUIP. Si no doy primero de alta el domicilio fiscal electrónico, no me habilita para darme de alta en ningún impuesto. ¿Se entiende? Hoy, si yo empiezo desde cero, saco la CUIP. Sacar la CUIP no significa tener el alta los impuestos, ¿se entiende? Pero automáticamente en el mismo momento
me hacen dar de alta en el domicilio fiscal electrónico. ¿Qué es el domicilio fiscal electrónico? Es un lugar seguro al cual yo accedo adentro de la página de la AFIP con mi clave fiscal. ¿Se entiende? No es un correo electrónico que yo doy. No se confundan. La AFIP también va a pedirnos que informemos un correo electrónico y que informemos un número de celular. ¿Sí? Porque ya asume que todo el mundo tiene celular. ¿Sí? Que son otros medios que va a utilizar. Pero el domicilio ese correo electrónico que yo cargo, como hacer un Gmail o cualquiera, no es mi domicilio fiscal electrónico. ¿Se entiende? El domicilio fiscal electrónico está dentro del entorno de la AFIP. ¿Está bien? Ahora, lo que yo puedo hacer con ese correo electrónico, cuando uno carga los correos electrónicos, puede calificarlos. ¿Sí? Y cuando los califica, le puede dar una condición a ese correo que yo pongo. Cuando ustedes le colocan la condición y ventanilla, significa que cuando me llegue una notificación al domicilio fiscal electrónico, automáticamente me va a llegar a mí, a mi casilla de Gmail, si es el que yo puse, una notificación que dice, a usted le ha llegado una notificación en el domicilio fiscal electrónico. ¿Se entiende? Usted tiene una comunicación de AFIP en el domicilio fiscal electrónico. ¿Se entendió? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? No la puede ver ahí. Tiene que entrar y loguearse con la clave fiscal e ir a buscar. ¿Se entendió? Y ahí ¿Sí? ya queda como notificado. Y ahí ya queda como notificado. Cuando la lees, queda como notificado. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con las notificaciones. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, creo que poco a poco va a ser el único medio por el cual el fisco se comunique con los contribuyentes. Por ahora, convive la notificación en el domicilio fiscal físico, ¿sí? Que tiene que ser ese lugar que vimos, convive con el domicilio fiscal electrónico. Pero no hace falta que vaya a las dos. Inclusive, para lo que vamos a ver, también para todo el procedimiento de determinación de ustedes. ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, que hoy conviven ambos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, este domicilio dice es obligatorio y produce, fíjense, en el ámbito administrativo. ¿Por qué en el ámbito administrativo? Porque en la presentación tenemos después la posibilidad de tener otros domicilios. Por ejemplo, cuando hay situaciones judiciales, uno puede crear lo que se llama un domicilio fiscal constituido. ¿Se entiende? El domicilio fiscal constituido, a veces que se pone el domicilio del abogado y demás, es aquel que se usa, pero para un proceso judicial específico. ¿Se entiende? No quiere decir que me sirve para todo. ¿Sí? A veces el abogado dice, bueno, para yo garantizarme que me lleguen las cosas, voy a poner un domicilio fiscal específico y ahí, ¿se entiende? Me entero de que efectivamente me han comunicado algo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, pero a efectos de todo el proceso que tenemos con la AFIP, el que vale va a ser el electrónico o el que yo declaré en cosas. Cualquiera de las dos, porque si el fisco decide no comunicarme en el electrónico, decide llevarme las cosas a mi domicilio fiscal, no me puedo excusar diciendo que no lo recibí. ¿Se entiende? No me puedo excusar diciendo que no lo recibí. Igual, después de terminar el día ya directamente te lo termina el oficio, pero no leído, ¿no? Sí, una vez que lo leíste ya está. Ahora vamos a ver cómo se da por sabido. No, pero quiero decir, si no te llegó en el domicilio fiscal electrónico y fueron a tu casa, no podés decir, uy, yo en el domicilio no tenía nada. ¿Se entiende? Porque tenemos que saber que convivimos con las dos, ¿sí? O sea, convivimos con las dos formas. Lo más usual ahora es que el fisco siempre vaya al domicilio fiscal electrónico. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Esto es lo esencial de domicilio, ¿sí? Yo les voy a pedir que vean la presentación, la vamos a ver en otra clase, pero a mí me parece que los temas más jugosos me gusta que los tengan con más tiempo antes del examen, porque es lo que más les cuesta después interpretar. Esto entonces ahora lo vamos a atar con el tema de notificación, ¿sí? Antes de pasar a la notificación, vamos a entender, y esta es la resolución 4280, y ahora les voy a contar, vamos a empezar a aprender cómo contamos los plazos, cómo contamos los términos. Pero el tema de la notificación es muy importante para todo, absolutamente todo lo que vamos a ver después, de cualquier secuencia de tiempo, en cualquier tema de la materia que yo hable de acá en adelante. ¿Se entiende?
Entonces, hasta ahora definimos el dónde, ¿sí? ¿Dónde? El domicilio es donde el fisco va a notificar. ¿Dónde? ¿Sí? Y con los términos y con la notificación vamos a aprender el cuándo. Es clave saber cuándo se considera que el contribuyente quedó efectivamente notificado. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, las notificaciones al domicilio fiscal electrónico me pueden estar llegando todos los días. ¿Sí? Esto es una semana. Es todo lo que vamos a hacer como una especie de calendario. ¿Ven todos ahí, no? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces vamos a suponer, fue lunes 4, ¿no? Es un lunes. A mí me gusta poner el domingo acá y otros que no. Bueno. Acá tenemos. Entonces, si ustedes reciben una comunicación en el domicilio fiscal electrónico, supongamos que la recibieron el viernes 3, el miércoles 3. Ese día llegó. ¿Sí? Recibieron el correíto que les avisó. Estaban muy ocupados, no tuvieron tiempo. ¿Sí? O tuvieron tiempo. ¿Sí? El miércoles lo primero que hicieron fueron corriendo a abrir. ¿Cuándo se da por notificada esa ese día, ¿sí? Cuando nosotros decimos que se ha notificado, ese día se da por notificado. Los plazos en realidad empiezan a correr ¿cuándo? A partir de las 0 horas del día siguiente, ¿se entiende? Ese día que me llega no se cuenta como primer día. ¿El primer día qué es? El día siguiente. Entonces, si esa notificación me daba un plazo de 5 días para que yo cumpla algo, ¿cuándo se vence ese plazo de 5 días? Miren el almanaque. 5 días hábiles. Son hábiles, ¿sí? Salvo que la notificación diga otra cosa, ¿sí? Los días, todos los días que están en la ley 11.683 se cuentan como días hábiles, salvo que la ley 11.683 diga lo contrario. Pero ojo, ¿qué días hábiles? La administración pública. Los de la administración pública, porque hay días hábiles judiciales que son distintos, ¿sí? O por ejemplo, de la justicia y feria, fiscal y demás. Entonces, son los días que sean hábiles para la administración pública. ¿Vamos bien hasta acá? Pero bueno, acá no tenemos feriados ni nada, así que es más fácil. Entonces, si yo digo que el día 13 me llegó una notificación dándome tiempo de 5 días hábiles para cumplir, ¿qué día es el último día que yo tengo que ir a cumplir y tengo que llegar antes de ese día? ¿El día que vence? Sí, es el día que vence. El 20, ¿sí? Exactamente, el día 20. Es muy fácil si no hay feriado, porque si son 5 días es el 20. Si hubieran sido 10, ¿qué hubiera sido? El 27. Si me llegó un miércoles, me llegó un miércoles. Si tengo así saltos de 5, mientras que no tenga ¿qué? Feriados en el medio. Ahora, cuando yo conté, mi primer día fue el jueves, mi segundo día fue el viernes, mi tercer día fue el lunes, martes, miércoles. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. ¿Qué pasó si yo no abrí la notificación el día 13? La abrí el 14. ¿Cuándo vence el plazo? ¿Se entiende? La abrí un día más tarde. El 21. Porque entonces se da por notificar el día que la ley. ¿Estamos de acuerdo? Yo la leo el día 14. No la leo el día que me llegó, la leo el día siguiente. Se da por notificada el día que la ley, el día 14. Entonces me va a vencer el día 21. ¿Pero hasta cuándo tenés, profe, para abrir? Ahora va. Muy bien. La abrí el viernes. ¿Cuándo se da por notificada? El día viernes, porque la abrí el día viernes. ¿Se entiende? Se da por notificada el día viernes. Si la abrí el viernes, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Hasta el día 22.
Supongamos que no la abrí, ni siquiera hoy. ¿Se entiende? No la abrí. Ni siquiera hoy, no la abrí el fin de semana. No la abro tampoco en el día de hoy. Bueno, el fisco va a dar que todas las notificaciones que llegaron durante esa semana, si yo no la abrí ni el 13, ni el 14, ni el 15, se dan por notificadas, abra o no abra yo el correo cuando el día 18, el lunes inmediato sigue. ¿Se entiende? Es decir, todas las notificaciones recibidas en una semana, si no abrí, ¿sí? Si lo abrí el sábado, el domingo es lo mismo. Se me da por notificado cuando el día 18. ¿Lo abra o no lo abra? Si lo abro, buenísimo, lo abrí el día del lunes 18. Pero si no lo abrí, se da por notificado el primer lunes hábil. Sí, si el lunes es feriado, el primer día hábil siguiente. Sí. Sí, por ejemplo, no sé, que fuiste de viaje y ya el sábado, el sábado Se va a dar el lunes. El lunes recién se da como leída. Como leída, sí. El lunes es como si lo hubieras abierto el lunes. ¿Sí? Empieza a contar del martes. Empieza a contar del martes, con lo cual, ¿cuándo vence? El lunes 25. ¿Se entiende? Vence el lunes 25. ¿Se entendió? Mismo si te hubiese llegado el viernes ese. Si te llegó el viernes, no es que tenés más días. Si te llegó el viernes, se te dio por notificar el lunes igual. Muy bien. Supongamos que hubiera llegado el viernes. Llegó el viernes 15. Tengo menos tiempo. Y bueno, sí, tengo menos tiempo. Me Se da por notificada el lunes 18. El fisco notifica todos los días de la semana. O sea, todos los días llegan notificaciones. Pueden llegar notificaciones, pueden llegar campañas. Son el fisco las diferencia. Antes me llegaba todo junto y a veces hay notificaciones, hay comunicaciones, me llama, y notificaciones. ¿Se entiende? No, cuando me llegan ¿cómo dije recién? Comunicaciones en general son informativas. Por ejemplo, te llega una comunicación, ahora si por ejemplo presento el libro de sueldos digital, me llega una comunicación. Usted ha presentado el libro de sueldos digital. Ahora viene lo del, no sé, postergan un vencimiento y lo publican ahí, me llega una comunicación que ahí está bien, está bueno, pero yo no te voy a hacer nada. El tema es cuando llega una notificación, que ahí sí empiezan a dar algunos casos y es complicado, ¿se entiende? Porque vamos a aprender después, en la segunda parte, que no cumplir, así sea un requerimiento de información, puede tener sanción. Bueno, ¿quedó bien claro el tema de los plazos? Sí, pero es que acá no es como un judicial que si la notificación llega después de las 20, el día de notificación es al día siguiente y no a ese. No, vale, todo lo que es muy buena pregunta. Todo lo que nos manejamos con el entorno es hasta las 23, 59, 59. Igual si ustedes presentan una declaración jurada, pruébenlo. Pues, a veces corren a los fríos cuando llegamos los contadores al último minuto de 23. Me pasó más una vez presentar 23 y 59, ahí se te da por presentado, ¿se entiende? Y cuando usted cambia automáticamente el reloj a las 000, ya se las va por el término, ahí son segundos. Entonces, acá valen las 24 horas completas. Perfecto. Completas, no cortas. Ahora vamos a ver las 2 primeras horas, ¿sí? Que eso es otra cosa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, nosotros ahora tenemos ya una herramienta. El fisco tiene, y nosotros también, una herramienta muy poderosa que es el domicilio fiscal electrónico. Con lo cual, vamos a ver todo lo otro en relación con el domicilio fiscal normal, porque sigue existiendo, ¿no? Y todavía para algunas cosas se aplica, pero básicamente para esto no. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces acá la resolución 4280, por eso les digo que la resolución 4280 y la resolución 2109 y la resolución de consulta vinculante, que también se las dejé en el material, son 3 resoluciones que las tomo en el parcial. Yo no tomo muchas resoluciones de la FIP, pero esta sí, ¿por qué? Primero porque tienen mucha cuestión práctica para ustedes, para la vida real, y las tienen que conocer. Y segundo, porque son resoluciones que amplían mucho lo que dice la ley y el reglamento, ¿entiendes? O sea, tienen mucha especificidad. ¿Me explico? No es que dicen una pavada, no es que dan una fecha de vencimiento, ¿se entiende? Entonces, estas resoluciones de estos 3 primeros artículos, no me acuerdo de memoria cuál es el número de la RG de la consulta vinculante, pero la veíamos el otro día, las tienen que estudiar para el parcial, porque cuando hablamos y hago preguntas de domicilio, o hago preguntas de notificaciones, o hago preguntas de consulta vinculante, el tema completo abarca la resolución. ¿Sí? Ahí hay, ya aviso, preguntas específicas. ¿Sí? En el parcial no basta con que me pongan lo que saben. A lo mejor lo que saben me lo están poniendo bien,
Pero si yo pregunté algo específico y no contestaron lo que les pregunté, si todo lo que me escribieron está bien, pero no responde la consigna, no responde la consigna. Me pasa muchas veces que me contestan con el PowerPoint y no alcanza, porque yo estoy preguntando algo, ¿se entiende? Específico, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Disculpe, la 2109, 4280. Y la de consulta vinculante, búsquenla en el material de consulta vinculante. Las tienen todas subidas al material, ¿eh? Está todo subido al material. Bien, entonces fíjense que acá lo dice, justamente lo dice la resolución. Dice, los actos administrativos comunicados al domicilio fiscal electrónico se encuentran perfeccionados el día que el contribuyente abre el documento digital enviado o a la hora 0 del lunes inmediato posterior a la fecha que las comunicaciones o notificaciones se encontraren disponibles en el servicio web y ventanilla. La AFIP puede dar aviso de las comunicaciones que llegan al domicilio fiscal electrónico a través de mensajes enviados a un teléfono celular o dirección de correo personal del contribuyente. Acá también, si ustedes al celular lo califican como ventanilla, les va a llegar el aviso. Pero después tienen que entrar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, todos fíjense en la importancia de una resolución que me está diciendo, esto debería estar la verdad en la ley o por lo menos en el decreto reglamentario, porque me está dando vida al momento en que se modifica. Si leen artículos viejos, tengan en cuenta que eran martes y viernes antes. Ya no va más, ¿está bien? Porque muchas veces me salen con esto de martes y viernes porque leyeron en alguna separata de reparo, en algún manual de reparo que es viejo, y vieron que hay unas separatas que son medio buenas. Miren qué edición están leyendo, ¿sí? Esto se modificó, no recuerdo, pero no hace tanto que se modificó, debe ser 2 años que se modificó, que pasó a los lunes, ¿sí? Ya no es más martes y viernes, quizás ya 3 años, pero por ahí andamos. Bien. Bueno, esto sería la parte de domicilio. La presentación de domicilio es más específica, les cuento un poco más los datos, les pido que la lean, la vamos a volver a ver en clase, pero para optimizar el tiempo a los temas centrales, me parece que está bueno la presentación, pero la explicación clave se las acabo de decir toda la vez. Vamos entonces un poquito a la notificación. Vamos un poquito a la notificación. Términos y notificación. Bien. Bueno, entonces en principio lo importante acá es saber que lo vamos a tener en el artículo 4 y 100, como les dije, ahora es el cuándo. Hay, acá sí hay en el reglamento 2 artículos y 4 artículos, el 18, el 19, el 64 y el 65. Ah, apreté un botón. Y siempre, ¿por qué aparece la ley 19.549, gente, que ustedes las tienen en las separatas de reparo? ¿Por qué siempre aparece la ley esa? Porque es supletorio. Porque es supletorio. Muy bien. Entonces nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo supletorio? Bueno, nosotros cuando hablamos de lo supletorio tenemos que pensar si voy al Código Civil o si voy a la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Se entienden? Porque los dos son supletorios de la Ley 11.683. Entonces ya les doy un GPS. Todo esto que yo estoy hablando, ¿se acuerdan que hablábamos de que había una parte de materia, ¿sí? Y una parte formal, ¿no? O sea, la Ley 11.683 vamos a ver que tiene un montón de condiciones, ¿sí? Todo esto que estamos viendo, de domicilio, términos, ¿en qué ámbito creen que aplica? ¿En el formal o en el material? Formal, ¿sí? Este formal tiene también dentro de lo suyo lo que se llama procesal. Procesal es todo lo que implica un proceso, ¿sí? Todo lo que implica una serie de actos que tienen que darse para llegar a algo, ¿sí? El procedimiento de determinación de oficio es justamente una pauta procesal que vamos a aprender, ¿sí? Porque vamos a ver que hay tiempos, cosas, pero naturalmente la consecuencia que emerge de ese proceso siempre tiene una conexión ¿con qué? Con lo material. Lo material tiene que ver ¿con qué? Con el monto que de la materia imponible, ¿sí? Ya sea el impuesto que tengo que pagar o el impuesto que el fisco me ajustó. ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, porque todos estos procesos, ¿para qué los hacemos en el fondo, gente?
todos los procesos que vienen del área de fiscalización, ¿para qué los hacemos? Para que el fisco pueda recaudar, con lo cual el impuesto en sí mismo y el pago del impuesto es material. ¿Ah? Entonces, para muchas cuestiones vinculadas con lo material, la coyuntura ¿cuál es? El Código Civil. Por ejemplo, cuando veamos prescripción, para ver cuándo supletoriamente vamos a aplicar las normas del Código Civil. Pero para todo lo procesal, vamos a aplicar ¿qué? La ley de procedimientos administrativos. Por eso muchas de las preguntas que me hicieron antes respecto de esto de los días, de si es igual que no sale de la ley 11683, sale de la ley de procedimientos administrativos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces nos guiamos con la... Bueno, entonces, miren lo que nos dice. Dice, y acá es importante. Ya dije, hay distintos tipos de días. A ver si lo tengo acá. Hay, básicamente, los días ante la actuación de la justicia. Ya sabemos que la justicia depende de quién, del Poder Judicial. ¿La AFIP de quién depende? Del Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía. ¿El Ministerio de Economía de quién depende? Del Ejecutivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos que enrolarnos que la AFIP depende del Poder Ejecutivo. Entonces, para todo lo que son acciones ante la justicia, y cuando digo justicia estoy diciendo justicia de primera instancia, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que más vamos a ver, y después, naturalmente, la Corte Suprema de la Nación. ¿Sí? En general, la justicia, dependiendo del ámbito y demás, organiza sus días, ¿no? Y acá aparece, sí, claramente los abogados que tienen siempre. El mes de feria de enero completo, el mes de la feria de julio, ¿sí? Y después de determinados días, que a lo mejor los jueces no trabajan, porque a lo mejor hay situaciones específicas para la justicia que no sean días hábiles. ¿Está bien? El Tribunal Fiscal de la Nación, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, es un órgano que depende del Poder Ejecutivo. Depende del Poder Ejecutivo. Pero que trata la materia tributaria, tanto en el ámbito de impositivo como de aduana. ¿Sí? Con lo cual, no tiene jueces, tiene vocales, que está compuesto por jueces administrativos, digamos, por vocales, que pueden ser contadores y abogados. Y acá en el Tribunal Fiscal, por eso lo estudiamos mucho, nosotros podemos patrocinar a nuestros clientes aún siendo contadores. ¿Se entiende? No se necesita un abogado para ir a discutir al Tribunal Fiscal, podemos nosotros. Esa es la gran ventaja que tiene el Tribunal Fiscal. Con lo cual, si bien los días son parecidos a los de la justicia, no son iguales. Entonces, cuando veamos que vamos a tener que apelar al Tribunal Fiscal, tengo que ver cuáles son considerados días hábiles para quién. Para el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Se entiende? Porque depende de otro órgano. ¿Está? Una cosa muy curiosa siempre está el tema del 24 y el 31 de diciembre. A veces la FIP trabaja, a veces no. Pero ha pasado que trabaja. No siempre, pues no es feriado. ¿Se entiende? Entonces, es diferente. Bueno, para el tribunal puedo adoptarlo. Y todo lo que tengan que ver ante la FIP, acá lo dijeron, se van a considerar todos los días hábiles para la administración pública. Si de golpe la FIP dice que 24 y 31 son no laborables, o que el Jueves Santo es no laborable, ¿qué pasa? No es hábil para la administración pública, ¿se entiende? Por más que a lo mejor todos los negocios estén abiertos y muchos de nosotros en los estudios profesionales trabajamos el Jueves Santo, trabajamos el 24 y el 31, depende de donde nos toque. ¿Se entiende? Entonces, no hay que guiarse solo por el calendario, y sobre todo en el calendario, los feriados nacionales son para todos, es decir, para cualquiera de las tres que está puesto como feriado nacional. Todos los que están puestos como no laborables, régimen puente, optativos y todos los que existen, hay que mirar bien si la administración pública se lo toma como tales o no. Sí. Y medio que hay que esperar hasta el último momento, Sí. feriado o no, porque Sí. a veces... Sí, y hay que esperar hasta el último momento si nos decretan un feriado sorpresa, que tuvimos varios. Hemos tenido feriados de las 23 horas el 2 de septiembre. Bueno, ese día se vencían cosas, chicos. O sea, la vida es la vida. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que bueno, de hecho, por ejemplo, los vencimientos para pago de impuestos tienen que caer un día hábil y es la única situación en que un vencimiento se corre, si no, nunca se corre. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces,
Ya ahora fuimos un poquito aprendiendo cómo contar. Ahora después lo vamos a complicar con los feriados. Bien. Entonces acá tenemos que tenerlo. Y acá, voy uno adelante, acá. Justamente el artículo cuarto, que es cortito, me dice esto. Es cortito. Pero después tiene muchas cosas. Bueno, para todos los términos, ¿qué es término? El término es un lapso de tiempo. Esto se llama término. Lo vamos a ver con la prescripción. Término es igual a un lapso de tiempo. Que nace con una notificación de lo que sea. Por eso es importante esta fecha, que se empieza a contar a partir de las 0 horas del día siguiente y que va a tener en algún momento que un vencimiento para ese plazo del tiempo. Muchas veces, si se me terminó el plazo, se me terminó y no puedo a veces remediar lo que pasó. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Está bien? ¿Sí? No puedo remediar. Y después dice, cuando un trámite administrativo, y vamos a ver por qué, aunque estemos en el tribunal fiscal, decimos que sigue siendo administrativo. ¿Qué les dije recién? ¿El tribunal fiscal de quién depende? Del poder ejecutivo. Si bien son vocales y van a emitir sentencias, seguimos en el ámbito administrativo. Pero ya nos vamos del ámbito de la DGI, nos vamos al ámbito de quién? Del tribunal fiscal. Pero si ustedes ven la 11683, la 11683 es la que dice cómo está constituido el tribunal fiscal. ¿Se entiende? No sale de otra ley, sale de la ley 11683. ¿Está? Ahora cuando va todo el eje del tiempo, van a ver dónde aparece el tribunal fiscal. ¿Se entendió? ¿Sí? Y ahí lo aclara, dice, ojo, el tribunal fiscal es administrativo, porque depende del ministerio, depende de del poder ejecutivo, como depende la FIP. Pero dice, ahí se consideran los días que son hábiles para el Tribunal Fiscal de la Nación. Como es un ente autárquico, tiene como cierta autonomía, ¿se entiende? Puede poner días diferentes a los que pone la FIP. ¿Estamos de acuerdo? Y me hace la aclaración. Y después dice, para todos los términos establecidos en las normas que rijan a los gravámenes, esto también es para las leyes impositivas. ¿Cuántas veces tenemos problemas para saber cuándo rige una ley? ¿Se entiende? Tengo que recurrir acá, ¿sí? Entonces dice, a veces las leyes dicen, esta ley será válida a los 10 días de su publicación en el boletín oficial, esta ley es válida a partir de tal día. La ley dice, bueno, para las operaciones que se realizaron en los 12 meses anteriores, bueno, ¿cómo cuentan los 12 meses? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces las leyes ponen lapsos de tiempo? O el monotributo no puede volver por 3 años. ¿Cómo cuentan los 3 años? ¿Se entiende? Entonces, para todo eso dice, se computan únicamente los días hábiles administrativos, salvo que ello surja de lo contrario. Es decir, que si la ley dijo son días corridos, ahí son días corridos. ¿Se entiende? Cualquier ley de la nación, si habla de días corridos, es corrido. Si no dice nada, tengo que interpretar que son hábiles administrativos. ¿Está bien? Bien. Y acá el reglamento lo aclara. Dice, son hábiles administrativos los que son para la administración pública. Los términos referidos a las actuaciones ante los organismos judiciales o el tribunal fiscal son aquellos que surgen de las respectivas normas procesales, ¿ven? O dispuestos expresamente por los magistrados, o sea, los jueces intervinientes. Acá el 18 me completa. Eso que puse en el resumencito anterior sale del 18 del reglamento. Bien. Y acá empezamos con las horas, los días, los específicos. ¿Sí? Y acá se rige por el Código Civil. Que dice que que el día comienza a la hora 0, ¿sí? Y dice que los términos que se encuentran en meses principian un día, supongamos que algo empezó el día 2 de marzo, y si la ley dice que es un mes, ¿cuándo termina? El 2 de abril. Mismo día, ¿se entiende? 2 es la clave del mes. ¿Se entiende? Si fueran 10 meses, ¿cuándo vencería? El 2.
de enero del otro año. ¿Se entiende? ¿Se entiende? 2 de enero. ¿Se entiende? Entonces hay que clavarse en el día y después no importa en el medio cuántos días tuvieron, si son 30, 31, ¿se entiende? Se clavan en el día. ¿Estamos de acuerdo? Si fueran años, algo que comenzó el 2 de marzo del 2023, ¿cuándo va a finalizar? Si digo un año de plazo. El 2 de marzo del 2024. Por eso cuando hablemos de prescripción, vamos a ver que la prescripción no es el 31 de diciembre, sino es el 1 de enero. ¿Ah? ¿Sí? Entonces se cuentan desde la hora 0 del día, perdón, esto ya me adelanté de hacerlo, pero lo que habíamos visto de la notificación acá lo dice el 19 del reglamento. ¿Se acuerdan que decíamos? Si me notificaron el 13, el plazo empieza a contar ¿cuándo? La hora 0 del día 14. ¿Sí? ¿Está bien? Eso para los plazos que se cuentan en días. Los plazos que se cuentan en días empieza a correr desde la hora 0 del día siguiente. Los plazos que se cuentan en meses principian el mismo día, el mismo número de días y se van hasta el mes siguiente. ¿Se entiende? Y esto va a ser muy importante para calcular los días de los intereses, porque se usa esta metodología. ¿Sí? Para los intereses, ustedes quieren calcular el interés de un plazo fijo. ¿Cómo sacan la cantidad de días para calcular cuánto les da? ¿Con qué la usan? Yo quiero hacer un plazo fijo y digo, quiero que me venza el 5 de octubre. ¿Está? Bueno, no podría ser un plazo fijo, el 5 de noviembre. ¿Cómo hacen para cuando quieren completar en el banco? Porque en el banco no pone la cantidad de días, no pone el vencimiento. ¿Cómo sacan la cuenta? Sí, ahí se cuentan los días contados. Corridos. Agarran con el Excel. Hacen 5 de noviembre del 23 menos 18 de septiembre del 23 y le da la cantidad de días. Ustedes ponen esos días y el plazo fijo va a estar ese día. ¿Se entiende? Ahí toman los días corridos. El Excel nos cuenta los días corridos, enteros, con el 29 de febrero incluido cuando vale. ¿Está bien? A nivel AFIP, no. Para los intereses vamos a contar 2 meses como si fueran de 30 días. Y después les voy a enseñar cuando veamos intereses cómo se cuentan. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros calculamos los intereses y no nos dan igual que en la página, porque estamos contando más días en realidad, de los que cuenta la FLO. ¿Está bien? Bueno. Bien, entonces, acá, como habla de días hábiles administrativos, dice, la ley dispone, en su artículo 1D, dice que todas las diligencias se van a practicar en días y horas hábiles administrativas. Pero dice, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueran por las autoridades que deban dictarlos o producirlos. Vamos a quedarnos un poquito con este párrafo. ¿Qué pasa con el tema de los días? Si a mí me están dando 5 días para presentar una declaración jurada que se presenta por internet, yo les dije que ustedes tenían tiempo hasta las 20:59 de 59 de ese día. Pero supongamos que me están dando ese plazo para que yo presente documentación en la agencia. ¿Se entiende? Entonces, la misma situación. Me vence el día 20, ¿no? El ejemplo que estábamos dando. ¿A qué hora? Si es en la agencia, es a la hora que cierra la agencia. A la que me toca ir. Siempre cuento una cosa anecdótica, porque las agencias, no era por suerte una notificación, sino que yo iba por un trámite mío. La agencia depende de arriba y siempre una región. La agencia es el primer contacto que tiene el contribuyente. ¿Sí? Ustedes van, ahora se hace mucho por internet, pero cuando lo primero que va el contribuyente es a la agencia. Y la agencia depende de las regiones. Las regiones agrupan varias agencias. Y después sigue el organigrama. Yo vivía en Adrogué. Yo viví en Lomas. Y después viví en Adrogué. Que eran 40 cuadras de diferencia. ¿Sí? Yo tenía la agencia de Lomas y estaba la agencia de Adrogué que nos quedaba el municipio de Almirante Brown, no me acuerdo, era más todavía, creo que llegaba hasta acá, bueno, era grande. La de Lomas era todo el partido de Lomas de Zamora, que ya es grande por sí sola. Me mudé y tenía que hacer un trámite, no sé qué era, una pavada era. Yo siempre trabajé en Ciudad de Buenos Aires, con lo cual en realidad yo tenía el domicilio allá. Trabajé siempre como
firmas profesionales, con lo cual no trabajaba por mi cuenta, no tenía el problema fiscal. Yo me acuerdo que la venía, o era algún cliente, no sé. Y me quedaba a 4 cuadras de mi casa, de donde yo vivía. Las agencias atendían hasta las 4 de la tarde. Entonces yo, bueno, pedí permiso para salir un ratito antes para poder llegar. Y ya había llegado, no sé, 3 de la tarde, cerrada. Pero ¿cómo? Yo trabajaba de esto, chicos, te juro. Bueno, la agencia de Agrobec, que quedaba a 4 cuadras de mi casa, había pasado a depender de la región La Plata. Y las agencias de la región La Plata en esa época atendían de 8:30 a 14:30. Decí que era, bueno, tuve que pedir permiso otro día para hacer mi trámite, pero no me acuerdo que iba. No era nada que vencía ese día, pero de ahí aprendí. Y digo, mirá si yo iba a contestar el requerimiento de un cliente. Llegaba tarde. ¿Se entiende? Y ya está. Y era ese día. Entonces, cerciórense siempre, cuando sean las presentaciones ante los organismos, los horarios. Y no se lo sepan de memoria, controlen que efectivamente están abiertos en esos días. Porque ahí sí vale, como dice este artículo, en las horas hábiles administrativas. Y si esa agencia abría hasta las 2:30 de la tarde, yo podría patalear y querer romper la puerta, pero era hasta las 2:30 de la tarde. ¿Se entendió? Bien. Bueno, después, la ley de procedimientos administrativos en los puntos, el inciso E, puntos 2 y 3, dice que los plazos se cuentan en días hábiles administrativos, esto lo dice en general, salvo de expresa disposición en contrario o habilitación de días y horas. Dice, a partir del día siguiente de la hora 0 de la notificación. Esto igual lo dice el cuarto, ¿no? O sea, lo dice acá. El artículo cuarto, este pedacito lo copió el cuarto. ¿Por qué habla de la habilitación de días y horas? Porque a veces pasa que para determinadas cuestiones se habilitan. Por ejemplo, cuando vamos a ver que los inspectores hacen una inspección que se llama punto fijo, van los sábados y domingos. ¿Se entiende? Y pueden. ¿Sí? Pues si quieren inspeccionar un restaurante, no es un lunes el día que más lleno de gente está. ¿Se entendió? Entonces, bueno, la aduana trabaja sábados y domingos, por ejemplo. ¿Sí? Porque los barcos llegan todo el tiempo. Entonces ahí no hay corte, nunca hay corte. ¿Sí? Y después dice, cuando hay actos que deban ser publicados, se aplica el artículo 2 del Código Civil, el cual prescribe que los mismos son obligatorios desde el momento en que se determinen, o si este no se encontrará designado después de los 8 días siguientes a la publicación en el boletín oficial. Es igual que las leyes. ¿Sí? Si de alguna manera, vamos a ver que si al fisco no le quedó manera de encontrar al contribuyente y tiene que notificar, por ejemplo, una resolución de una determinación de oficio, la publica en el boletín oficial. ¿Se entiende? Y la publica. Bueno, ¿cuándo empieza? Se considera, bueno, 8 días se da por notificado. Es decir, deja que 8 días se entere. Bueno, nadie está mirando el boletín oficial, seguramente ese señor no se enteró nunca, pero está. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Y acá está lo que les contaba. Día es de medianoche a medianoche. Por eso el día que me notifican queda excluido el cómputo, como vimos. Meses o años de fecha a fecha, de lo que les expliqué recién. Horas. Los plazos vencen a la hora 24 del día de vencimiento respectivo, las cosas que presentamos por internet. En los plazos fijados en horas a contar desde la hora determinada queda esta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes de leyes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Bueno, acá les doy el ejemplo de la prescripción que está en ese centro. Vamos a ver ahora creo que viene lo de los días inhábiles. Bueno, esto se discutió muchísimo, ¿sí? Pero sigue teniendo plena vigencia, ¿sí? ¿Qué pasaba con el día inhábil? Cuando hay comunicaciones que llegan por correo de la FIP, ¿sí? Y los funcionarios de la FIP no trabajan los sábados, pero el correo sí. Entonces me llegaba una notificación a mi casa, a mi domicilio fiscal físico, un sábado. Y si me llegaba el sábado 16, ¿cuándo se daba por notificado? Empezaba a correr el 18, si me llegaba el 16, si me daba 5 días, ¿cuándo vencía? El 22. Bueno. Acá entonces lo que se dijo es, pero el 16 no es viable para la administración
pública. ¿Qué dijimos hasta ahora? Que para yo cumplir para la FIP me tiene que dar el plazo de los días hábiles de la administración pública. Si el correo trabaja el sábado es un problema del correo. Entonces ahí hubo jurisprudencia a favor y en contra. Pero se terminó concluyendo que si yo recibía algo el día sábado, lo mismo si me llega en el domicilio fiscal electrónico el día sábado, ¿cuándo se va a dar? Porque me llegó. Me ha notificado recién el primer día hábil posterior. En este caso, el lunes 18. Entonces es el 25. Entonces, si a mí me llega algo el día sábado, la notificación se da por notificada el día lunes. Parecido a lo que pasa con el domicilio fiscal electrónico. ¿Se entiende? Es decir, la notificación realizada un día sábado no es inválida. ¿Se entiende? Eso es muy importante, ¿eh? Porque si yo estoy diciendo que la notificación fue mal hecha, estoy discutiendo otra cosa. ¿Se entiende? No es inválida, es válida. Lo que pasa es que todavía no surte efectos. Entonces, no confundir nunca la palabra validez con la palabra que todavía no empieza a producir los efectos. ¿Está bien? ¿Sí? Una consulta. Sí. Sí, yo trabajé en una empresa que seguía la religión judía y se tomaba los feriados judíos. Sí. Exacto. Ahora estuvimos en el año nuevo judío, la administración pública trabaja. Es como los exámenes que les tocan a ustedes, pobres. Yo trato de mirar a veces, pero no hay nada, no hay una norma de la universidad que nos prohíba tomar examen de otras religiones, puede ser la judía o cualquiera. Bueno, ¿esto por qué? Porque nuestra Constitución reconoce el culto católico nada más, digamos, pero por eso, ¿sí? Y si en el caso de que te decía recién que llegaba el sábado, y si lunes es feriado... El martes, ¿se entiende? El martes, es decir, que todo lo que diga lunes, y si ese día es feriado, vamos al primer día hábil que le sigue, se da por notificar el martes. Pasa con el domicilio fiscal electrónico, tenemos un montón de lunes feriados. Ahí se da por notificado recién el martes. Después yo les voy a pasar las encuestas, voy a ver si se las paso este fin de para que las tengan o antes del jueves, para que ya las vayan haciendo y después, porque les va a ayudar a estudiar, ¿sí? Tengo varias encuestas de procedimiento que se las voy a pasar y después los resultados los vemos en alguna clase de repaso, ¿está bien? Bien. Es raro que un feriado caiga con día inhábil, feriado o no laborable, porque la fijo lo mira, pero te pueden meter un feriado en el medio como pasó, entonces ahí se corta, ¿sí? Hay una resolución general vieja que habla que naturalmente se corren, ¿no? O sea, ya es medio difícil que pase. Bien. Tema de prórrogas, y ya vamos a llegar a las 2 horas antes. Dice, ¿qué pasa cuando el plazo no dice nada? ¿Sí? Y de acá aparece un mito urbano de que los plazos por lo menos siempre me tienen que dar 10 días, no 5, ¿sí? Pero no dice eso la ley de procedimientos administrativos. La ley de procedimientos administrativos dice, si no te dieron plazo, hay que entender que vence a los 10 días hábiles, ¿sí? Si me viene una citación, algo, me dice aporte esto y no me dice hasta cuándo, se entiende que son 10 días hábiles, ¿sí? ¿Qué pasa con las prórrogas? ¿Sí? Bueno, ¿puedo pedir prórroga? Puedo pedir para algunas cosas prórroga. A ver, no puedo pedir prórroga a un vencimiento. Por más que la pida, no me la van a dar. ¿Se entiende? Si es para pagar mi impuesto, no podré pedir prórroga, pero no me la van a dar. Ahora, si es para presentar documentación, yo puedo pedir prórroga. Pero, para pedir la prórroga, hay que darle al otro primero la posibilidad de que me diga que sí o que me diga que no. ¿Se entiende? Es decir, no, que yo la pida no quiere decir que el otro esté de acuerdo, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que como si la quiere denegar, el organismo me la tiene que denegar 2 días antes del vencimiento del plazo. Supongamos que a mí se me vence el 27, me la tendría que denegar el 25, ¿está? Entonces, supongamos que yo tengo algo que vence 10 días, entonces me notificaron el 13 y me vence el 27. ¿Cuándo yo como mínimo tendría que darle la posibilidad al fisco que si no me la quiere dar, digamos, pues yo puedo pedir, la puedo pedir el día 14, la prórroga, ¿se entiende? Puedo pedir el día 15, el día 16, la pido con tiempo, no hay problema. Si yo la pido el día 14, el día 15, y el fisco no me la quiere dar, me lo tiene que decir ¿cuándo? Antes del día
25, para darme a mí esas 48 horas para que yo cumpla. ¿Está bien? Si me lo otorga, buenísimo. ¿Se entiende? Hay que ser precisos y yo quiero que sean tantos días después del vencimiento, como para dejar claro, yo quiero que sean 5 días más después del 27. ¿Se entiende? No desde el día que lo estoy pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no puedes pedir la prórroga sobre el 20. Se dice que la podrías pedir hasta el día 25 y ese mismo día te la tendría que denegar. ¿Sí? En la vida real, ¿cómo es esto? En la vida real, en general los inspectores las prórrogas las dan y en general a veces cuando después es una inspección o algo que tenés más contacto, se lo decís y él mismo te dice, che, pedime la nota que yo te la doy. Y hasta hubo prórrogas que yo presenté el mismo día que vencía y me las dieron. ¿Sí? No es que te lo invalidan, ¿está bien? Pero la precaución habría que tenerla. No sale de ningún lado esto. La doctrina lo interpreta que por lo menos le tenés que dar, por lo menos 2 días antes tiene que estar. O sea, para curarse en salud, 48 horas antes. ¿Sí? Fíjense, cuando algo está vencido, dice, se pierde el derecho para articularlo, pero no obstaculiza, dice, a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario. Y habla acá de motivos de seguridad jurídica. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? A ver, esto se presenta en la situación donde a lo mejor algo estuvo dudosamente notificado. ¿Se entiende? El tipo dice que llegó un día y llegó otro día. A lo mejor el contribuyente no tuvo tiempo de responder. Pasaba mucho y pasa mucho todavía con las notificaciones presenciales. ¿Sí? Porque vamos a ver que hay una notificación presencial que se pega en la puerta. Entonces se voló, bueno, hay que saber si vinieron, no vinieron. Entonces, si yo demuestro que el acto por el cual me notificaron es ilegítimo, pero ojo, para demostrar eso, sangre, sudor y lágrimas, y contesto, porque contesto cuando me entero, y digo, no, yo voy a contestar igual, como me enteré recién ahora, uno tiene que también invocar que el acto anterior tenía una falla, ¿se entiende? Porque si no se va a dar, porque ya estoy fuera de plazo, ¿se entendió? ¿Sí? Esto es importante también tenerlo en consideración. Bien. ¿Qué pasa con las prórrogas? Bueno, ahora les cuento. Bueno, acá lo dijimos, ¿no? Por lo menos los 2 días hábiles y la antelación y demás, ¿sí? Acá dice, existen antecedentes donde si la solicitud de prórroga se presenta el mismo día y el fisco la deniega, el mismo debería dar 2 días más para que el contribuyente la pueda cumplir. Fíjense, ¿sí? Hay antecedentes donde el contribuyente la presentó el mismo día, se la deniega, pero le dijo tenés 48 horas para presentarte. ¿Se entendió? Como si lo hubiera presentado yo el último día, no me la quiere dar, pero me da 2 días para que yo cumpla. Bien. A ver acá. Y hay antecedentes también en el sentido bueno. Plazo de gracia. Bueno, este es todo un tema. Todo un tema. Esta resolución que ven acá, esto se los tengo que cambiar, está abrogada. ¿Qué quiere decir abrogada? No quiere decir derogada, quiere decir dejada sin efecto. Y ojo con este tema de las 2 primeras horas. El Código Procesal de la Nación, como hablábamos, hay un código procesal también acá. El Código Procesal de la Nación, que vuelva todo para la Nación, dice que cualquier escrito no presentado en el horario judicial del día que vence se toma por válido si se presenta en el día hábil inmediato siguiente dentro de las 2 primeras horas. ¿Sí? ¿Sí? De las 2 primeras horas. Es decir, que ahí empiezan los abogados siempre que corren, ¿sí? Y ahí de dónde, 2 primeras horas hábiles de qué? De horario del tribunal ante el cual tenga que presentar ¿qué? Ese acto, ¿sí? En materia de tribunal fiscal, el tribunal fiscal abre a las 12:30 del mediodía, con lo cual, por lo menos hasta que cambie el horario. ¿Cuándo se cumplen esas 2 primeras horas? A las 14:30. ¿Cuáles serían? Si la fibra abre a las 10 de la mañana, ¿cuándo serían las 2 primeras horas? A las 2. Bueno. En ese sentido,
el Tribunal Fiscal sacó una acordada, les tengo que remodelar esta presentación, en la que dijo que se seguían considerando, por más que que ya ahora es electrónico y lo puede presentar hasta las 12 de la noche, porque ahora los expedientes ante el tribunal son electrónicos, por lo cual bien podría presentarlo hasta las 12 de la noche, era la discusión si se servía hasta las 2 de la mañana, ¿se entiende? Bueno, sacó una acordada que aclaró que se podía presentar hasta las 2 primeras horas hábiles del horario del tribunal. ¿Me expliqué? Porque ahora es todo electrónico, ya no va papel, ¿sí? Todas las causas nuevas que operan. Entonces quedó la duda de qué pasaba con la parte administrativa. O vamos a ver ahora que acá hay plazos y fechas que también tienen cuestionamientos respecto de si rigen o no rigen esas 2 primeras horas hábiles del día siguiente. Y es re importante, porque es donde yo estoy ejercitando ¿qué? Mi derecho de defensa. Entonces, lo de las 2 primeras horas hábiles del día siguiente rige para lo judicial, no rige ahí expresamente para el ámbito imposible. Tribunal Fiscal de la Nación adhirió a esas 2 primeras horas hábiles del día siguiente, a pesar de tener ahora el expediente electrónico que viene desde el año 19. Les voy a poner en este material la norma por la cual lo hace, ¿sí? Para FIP teníamos esta resolución, en la cual cuando teníamos que cumplir, cuando vamos a ver que sea la vista o la presentación de recursos de reconsideración ante el superior o recursos del 74 y estaba involucrado el derecho de defensa, se daban también esas 2 primeras horas. ¿Se entiende? Y esta resolución quedó dejada sin efecto. No la derogaron, quedó sin efecto. Entonces no termina de quedar claro, ¿se entiende? Si es porque ahora toda la tecnología y todo lo que hace que la mayor parte de las cosas, las puedes hacer las 24 horas del día, piensen que hay muchas cosas que las presentamos también de manera electrónica ante AFIP, por lo cual tenemos hasta las 12 de la noche. ¿Sí? No termina de quedar claro si vale hasta las 12 de la noche. Vieron que hay una cosa que se llama presentaciones digitales, que ahí hacemos un montón de presentaciones, ya nos vamos a la agencia con la papeleta, si están o no esas 2 primeras horas. Es cierto que está la parte supletoria del Código Civil, está bien el ejemplo del Tribunal Fiscal de la Nación, pero el Tribunal Fiscal de la Nación lo dijo para el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿se entiende? Y esta abrogación que hizo la FIP de que no tiene efecto no termina de quedar muy clara. Pero bueno, lo dejamos como hoy día como duda. Antes en los exámenes, por eso no se guíen por cosas viejas, se decía que la vista y la resolución de la ADO claramente tenían las 2 primeras horas hábiles del día siguiente, porque había una resolución de la FIP que la amparaba, siempre que ustedes ven acá. Ahora no la tenemos más. ¿Se entiende? Si está dejada sin efecto. Bien. Lo mismo el tema del plazo, o sea, cuando acá el tribunal, esto ven, no lo dejó claro, pero solo para el Tribunal Fiscal. Cuando se apela al Tribunal Fiscal de la Nación, el Tribunal Fiscal de la Nación tenía un único lugar. Tenía el asiento acá en la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era diagonal sur. Ahora se mudaron. Pero entonces si alguien era de Mendoza tenía que viajar a la capital. Entonces, ¿qué pasaba? Le daban un día más de plazo por cada 200 kilómetros, ¿cuánto era? 200 kilómetros, ¿sí? O fracción mayor a 100. Entonces yo estaba en Mar del Plata, ¿cuántos días más tenía? 2 días, ¿se entiende? Y aparte las 2 primeras horas hábiles del día siguiente. Hoy ya esto no debería regir más, el tribunal no se expidió, porque ahora el expediente ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿cómo es? Electrónico, con lo cual acá no importa dónde esté sentado, ¿se entiende? ¿Sí? En el pasado lo que sí había ocurrido, que las agencias de la FIP operaban como mesa de entrada del Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces había empresas que se tomaban esos 2 días más, pero después terminaban presentando en la agencia de Mar del Plata. Y ahí, en general, hay jurisprudencia que lo convalidó, ¿sí? Como diciendo, bueno, a lo mejor tenía la iniciación de venir a Buenos Aires, después no pudo, pero ya trabajó con esa idea, y es como que se convalidaban esos 2 días más en razón de la distancia, o los días que fueran. Hoy ya eso no correría porque el Tribunal Fiscal sí aclaró lo de las 2 primeras horas, que dice que son válidas, pero no aclaró nada de esta acordada, ¿se entiende? ¿Sí? De la distancia. En su momento la razón por la distancia tenía razón de ser. ¿Está?
acá le pongo la acordada del tribunal, después lo vamos a ver en el tribunal fiscal, pero yo. Bien. Feria. Bueno, nos dieron feria a nosotros también, pero una feria mentirosa. Porque la feria de mi marido es feria en enero, él cree que yo puedo hacer de todo y yo no puedo hacer de todo. ¿Se entiende? Es decir, puedo hacer de todo, pero tengo que conectarme. Porque la feria no aplica para qué, gente. Para los vencimientos. No aplica. ¿Sí? Es decir, ¿hay feria fiscal? Para FIP, sí, hay feria fiscal, pero para los vencimientos y todo lo que es pagar, no aplica. Tenemos que liquidar el IVA igual, por igual, todo igual. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Sí. Me sirve, por ejemplo, para contestar requerimientos, notificaciones, inspecciones. Para todo eso sí, estoy tranquila, por lo menos, que no voy a tener que defender desde la playa a un cliente. ¿Se entiende? Como lo he hecho. ¿Sí? ¿Está? Entonces, eso sí. ¿Le cayó una inspección? Bueno, esos días de feria no se cuentan y retoma después. ¿Sí? Continúo contando después. Entonces, cuando me vienen los 5 días, me cayó la feria, conté 2 días, los que siguen los agrego cuando, a partir de donde se terminó la feria. Y hay feria en general todo el mes de enero y las 2 últimas semanas de invierno, de julio, que generalmente coincide con los abogados. Eso porque piensan la gente como yo, está casada con un abogado, que necesitamos mantener, bueno, los docentes también en enero no trabajan, bueno, tratar de ver, ¿sí? Pero no tiene vencimiento para el otro. Acá lo tienen, está esa resolución que la pueden leer, la 1983, y bien aclarado para qué me sirve, ¿sí? Bueno, ahí. Principio de informalismo, esto es una cosa que es importante tenerla en cuenta. No sale de la ley 11.683, pero tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en toda la materia. Este principio de informalismo se obedece a la situación de cómo ¿tiene el contribuyente que contratar a alguien para todo? ¿Tiene el contribuyente la necesidad de contratar siempre a un contador o a un abogado para que lo ayude? Fuera de las presentaciones de las liquidaciones de impuestos, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver que hay procedimientos que sí es necesario cumplir con la ayuda de alguien, por ejemplo, una apelación al tribunal fiscal. Pero si quisiera el contribuyente, inclusive hasta el tribunal fiscal podría ir solo. Pero cualquier contribuyente se podría defender solo, cualquier notita que le llegue. No tendría que contratar a un contador. Sí tiene que respetar los plazos y todo lo demás. Pero lo que le liberan es la formalidad. Quiere decir que la FIP, si la nota está más o menos, la toma igual, la debe tomar igual. En general los abogados vieron que hablan mucho como objeto y nosotros enseñamos igual. Cuando uno presenta un escrito, un requerimiento, desde chiquito contra los jóvenes profesionales del estudio era aprender cómo vas a contestar, ¿sí? ¿Cuál es la notificación? ¿A qué se refiere? Si hay un requerimiento, el requerimiento lo copiamos entero y respondemos, copiamos el otro punto y respondemos, copiamos el otro punto y respondemos. ¿Se entiende? Eso no lo van a hacer ustedes en el TP. Entonces, pero la realidad es que si yo quisiera darle todas las respuestas juntas como me parece a mí, se las contesto de cualquier manera y como rige el principio a favor del administrado, se llama que vale este tema de informalismo. ¿Se entiende? No en cuanto al cumplimiento de plazos, hablo del contenido, de la forma en que lo hago, los plazos hay que cumplir, ¿sí? Siempre que no sea un requisito esencial, porque por eso cuando vimos consulta vinculante, ¿qué pasaba, chicos? ¿Qué decía el artículo agregado a continuación del cuarto cuando dijimos que el contribuyente puede consultar? ¿Lo hace como se le canta? No. Ahí la ley que dijo, invoca los hechos, contá cómo va a ser, da tu opinión. El hecho imponible no tuvo que haberse realizado, todavía no tuvo que haber vencido la declaración jurada. ¿Se entiende? Ahí yo no, sí me pueden rechazar una consulta vinculante y yo no podría invocar este principio de informalismo. ¿Está? Pero así a un inspector le dije, te aporto la documentación que me pediste en el requerimiento, así, a la que te criaste, y le mandé unos cuantos papeles, el inspector tiene que aceptarme esos papeles. Le daré un trabajito más ordenarlos, pero después se verá. ¿Sí?
Y esto se discutió también en International Energies por un tema muy importante que es la reorganización societaria. El fisco, no sé por qué tiene en la mira las reorganizaciones societarias, porque son libres de impuestos y busca todo para darlas de baja. Lo triste es que lo primero que la quiere dar de baja es a lo mejor por el día de la notificación. Hay 180 días que son corridos, bueno. Y acá sí falló a favor del contribuyente. Igual es un trámite que hoy también está todo informatizado. Antes había que ir con toda la documentación y si te la rechazaban ese día no llegabas y se te caía toda la reorganización, algo ridículo, porque la organización tiene un montón de implicancias. Pero es como para tener en cuenta que ese requisito ahora, cuando son judiciales, está bastante tomado. Bien, y entonces hablamos de las notificaciones, pero hasta ahora la mayor parte de las notificaciones a las que me refería estaban vinculadas con quién. Las vimos en esta pantalla, ¿quién? En materia de domicilio fiscal electrónico, ¿no? Entonces ahí era fácil, ustedes saben el día que la abrieron, ¿sí? Y saben el día que les llegó también, porque la norma se los dice. Bien. ¿Qué dice la ley de procedimientos administrativos? Dice, el acto administrativo es todo contacto por el cual el fisco quiera comunicar algo al contribuyente. Eso se llama acto administrativo. Lo que sea. Una intimación de una declaración jurada no presentada es un acto administrativo. Un requerimiento pidiéndome información es un acto administrativo. ¿Se entiende? Es un acto. Ahora, para que tenga eficacia, el otro se tiene que enterar. Y fíjense que habla eficacia, no validez, eficacia. Para que el acto administrativo sea eficaz, tiene que notificar al interesado. Si son actos generales, si son actos administrativos de carácter general, basta que lo publiquen en el boletín oficial, como las resoluciones, ¿se acuerdan? Tenemos entonces actos de carácter general y actos de carácter particular. Los de carácter particular, que son los que nos están importando a nosotros ahora, que es cuando voy con el contribuyente, tienen que ser debidamente notificados. Si no se notifican, el acto no carece de validez, pero no tiene eficacia. ¿Se entiende? Fíjense, la falta de notificación o la notificación defectuosa no afecta su validez, pero sí pierde su eficacia. Y hasta que no se subsane eso, queda digamos ahí en el éter. Fíjense que entonces vamos a tener dos cuestiones. Cuando decimos notificaciones, son las que vienen y llegan específicamente a un contribuyente en particular. También lo puede hacer un grupo de contribuyentes. Las campañas, como yo dije, las manda todo junto. O las publicaciones. Las publicaciones son en general las resoluciones generales o los dictámenes que publican en el boletín oficial de la AFIP o las resoluciones generales que se publican en el boletín oficial. Y el artículo 100 me cuenta cuáles van a ser las notificaciones. Y acá tenemos todos los ejemplos, después vamos a aprender qué es cada una de estas cosas. Esta primera quédensela porque hasta acá entra para el primer parcial. ¿Sí? Entonces, más allá de que yo les diga que se tiene que notificar todo esto, tenemos que llegar al primer parcial sabiendo que es un requerimiento, sabiendo que es una orden de intervención, ¿se entiende? Sabiendo que es una vista, sabiendo que es una medida para mejor proveer, sabiendo que es una prórroga. ¿Se entiende? Acá es como que tienen un resumen del primer parcial, las dos primeras columnas. ¿Sí? Todos estos actos administrativos deben ser notificados o por vía del domicilio fiscal electrónico o a través de algunas de las formas. ¿Cuáles son esas formas? Se usó muchísimo tiempo. La carta certificada con aviso de retorno. En general eran cartitas que salían por sistemas de computación. Se admitía la firma facsímil. ¿Qué es la firma facsímil? Es como una firma que está como fotocopiada. Y eran las clásicas que me llegaban cuando yo no presentaba una declaración jurada. ¿Se entiende? O no pagaba una declaración jurada. Entonces me llegaban y me notificaban y tardaban unos cuantos días. Hoy, cuando yo no presento una declaración jurada de vencimiento, el mismo día, al día siguiente, 0 hora, ya el sistema de la FIP está disparando ¿qué? La intimación, se llama, ¿sí? Esa intimación ya la tengo al día siguiente en el domicilio fiscal electrónico.
ustedes dejan de presentar algo en término, al día siguiente está llegando la notificación del domicilio fiscal electrónico. Antes tenía que entrar la carta certificada. ¿Quién me traía la carta certificada? El correo. ¿Qué pasaba cuando me la recibía la empleada? ¿Qué dijimos? Cuando me la recibía la empleada del correo, ¿qué dijimos? La empleada doméstica o el portero se daba por notificado. Yo no podía patalear y decir de que eso no había estado notificado. Entonces, y si yo no tenía certeza de que efectivamente qué día había llegado, porque la empleada doméstica o el portero no me podían decir, en las cartas certificadas con aviso de retorno, ¿vieron que tiene un numerito largo? Cuando uno entraba al correo argentino o andreano o el que fuera, y ahí uno buscaba y ahí sabía qué día había llegado. ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, que yo tenía manera de darme cuenta. Me pasaba con los clientes. Nunca había que creerle a los clientes. Esto me llegó el viernes. Vos trabajabas como que te había llegado el viernes contando los días, resulta que no. Me pasó con un cliente una vez, nunca más les creí, entonces yo siempre constataba y eso puede seguir sirviendo hoy si eso está. Ahora, lo que tiene es que todo lo que se entrega por aviso de retorno no da fe del contenido, ¿no? Igual estas cartitas facsibles nunca hubo problemas. Yo podría responder un requerimiento si me viene una agencia del interior por cartas, sí podría mandar las cosas con cartas certificadas por aviso de retorno. Lo que pasa es que debería dejar constancia de que el correo deje constancia a un tercero de qué hay adentro del sobre, porque también podría haber mandado que el sobre vacío. Con lo cual, esta forma de correo no era usada nunca por el fisco para las cosas de mayor contundencia. ¿Se entiende? Para las intimaciones de las declaraciones juradas que no presentaba en término o no pagaba, sí. Para las liquidaciones administrativas que vamos a aprender, también. ¿Sí? Pero no para las otras. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, no para las cosas que tuvieran más peso. Para las que tienen más peso, la archiutilizada es la del 100B, que es la clásica notificación presencial. ¿Va el cartero? No, acá no va el cartero. ¿Me pueden decir qué hora es? Pues yo no sé qué hicieron. ¿Va el cartero? No, no va el cartero. ¿Quién va si no va el cartero? Los inspectores de la FIP. Muy bien, los agentes de la FIP. Los inspectores. Y entonces acá pueden pasar dos cosas. La ley dice, bueno, vayan inspectores. Entonces, los inspectores van, golpean la puerta, está el contribuyente, está un autorizado, está la persona dispuesta a recibir la notificación que sea, se da por notificado ese día. ¿Se entiende? Asiste el inspector, se comprueba que está el contribuyente, se deja, se recepciona y se termina la historia. Ese es el día que se dio por notificado. Es lo mismo que haber leído, ¿se entiende?, la notificación en domicilio fiscal electrónico. Si en la primera visita recibía al inspector, buenísimo, el día 13 se da por notificado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que los inspectores vayan y esté cerrado. No lo encontró. O esté abierto. Y se tiene una empleada que le dice, yo no tengo nada que ver, entra en pánico, se niega a firmar, ¿sí? Y no lo recibe. ¿Está bien? Entonces ahí dice, bueno, cuando eso ocurre, los inspectores labran un acta. Pero la labran para ellos, ¿sí? Porque tienen que dejar constancia de que fueron y no encontraron a nadie, ¿sí? Y firman. Y ahí la norma les dice, vuelva otra vez. ¿Cuándo? Dice en días siguientes. Quiere decir que si vinieron el 13, no pueden venir el 14, porque 14 sería siguiente singular. Siguientes es plural, con lo cual como pronto podrían venir el día 15. ¿Sí? Que tiene que ser días hábiles para la administración pública, con lo cual no podría venir el inspector el día 16. Si bien el día 16 es inválido, porque el correo sí trabaja el sábado, pero el inspector no, salvo que tenga una orden judicial que lo habilite. ¿Se entendió? Y ahí sí tienen que ir dos inspectores juntos, la segunda visita. Segunda visita, dos inspectores, acuérdense, fácil. Y si ahí de vuelta la empleada entra en pánico, ¿sí?, o la puerta está cerrada, no hay nadie,
el inspector labra nuevamente un acta, deja constancia que fue la segunda vez que no habiendo dispuesta persona autorizada a firmar o que la que estuvo se negó, ensobra ese acta y la anterior que hizo, ensobra el requerimiento, lo que sea que le venía a dejar, puede ser un requerimiento, una resolución de una de obra, lo que sea, lo pone en un sobrecito y lo estampa y lo pega ¿en dónde? En la puerta. Bueno, se lo puede comer el perro, se lo puede volar, ¿se entiende? Bueno, entonces ahí vaya a saber qué pasa con esa carta. Pero se da por notificado ese día. ¿Se entiende? Se da por notificado ese día. Y chicos, les digo que hay millones de casos en donde oficinas que están abiertas todo el tiempo, donde hay gente todo el tiempo, a veces los inspectores hacen las cosas mal. ¿Se entiende? Bien, te notifican por 100B y vos sabías que estabas siempre y te pusieron que no estabas. ¿Se entiende? Y es la palabra tuya contra qué? Contra la de ellos. Esto generó muchísimos problemas. Otros problemas que generó, que no me voy a olvidar nunca, un contribuyente tenía domicilio, no le pasó con una inspección, pero le pasó con otra cosa. ¿Vieron cuando las casas tienen doble que ponen 1107, 1109? Bueno, ¿qué pondrían ustedes? El casillero te dejaba un solo número. ¿Qué pondrían ustedes? La primera. 1107. Yo puse 1107. Mal, error. Porque en la puerta del edificio solamente estaba 1109. Ahí aprendí, ¿se entiende? Que tenía que ir a mirar la puerta, ¿sí? O que me manden una foto. ¿Me explico? No crean nada, ustedes no tienen que creer nada al cliente, ¿sí? Todos traten de cerciorarse. Verificarlo por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, por el camino de costado. Entonces a lo mejor fueron y no encontraron, entonces ponen como que domicilio no estaba, fijan y pegan, y ahí vienen los problemas. Por eso al principio había problema con los country, porque no dejaban entrar, entonces la firma acercaba en cuenta. Pues eso ya se solucionó, pero si es recepcionado por el portero, y si lo dejaron al portero en la puerta, también es válido, ¿se entendió? Aunque debería ser en el departamento, no en la reja de afuera. Pero la jurisprudencia ha consentido que estaba bien notificado si lo habían pegado en la reja del edificio. En la segunda visita, ¿eh? En la segunda visita. ¿Se entiende esto entonces? ¿Sí? Bien. Después hay dos, estas son dos más fáciles, ya las que siguen son todas fáciles. La esquela numerada, también, acá esta es la que se usaba, es como la carta con aviso de retorno, nada más que venía sin sobrecito, la daba. Por tarjeta o volante, que era también liquidaciones administrativas, que las vamos a ver, pero era parecida hacia la esquelita. Estas llegaban en general por correo. La E es presencial, pero es distinta. No requiere segunda visita. ¿Y saben cuándo se usa la cédula? Se usa para notificar los juicios de ejecución fiscal. Son juicios que tramitan ante juzgados ya. Es el juicio que me hacen para cobrarme los impuestos. Vamos a ver que no es fácil que el fisco me haga un juicio de ejecución fiscal, ¿sí? Pero cuando vienen, los funcionarios de la FIP son como si fuesen también los funcionarios del Poder Judicial. Están habilitados, como la FIP puede ejercitar juicios de ejecución fiscal a través de sus abogados, deja que los funcionarios públicos de la FIP puedan venir a traerme la cédula donde se abre el juicio de ejecución fiscal. Esa cédula, básicamente es una cédula, vale la primera visita y muchas veces no me encuentran y la dan por notificado, ¿sí? Seguí acá por las normas de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Telegrama, parecido a la carta, pocas veces se usa, pero ha pasado. Y el edicto es otra cosa. Acá hay boletín oficial. El edicto es cuando no conozco y no lo puedo encontrar, ¿se acuerdan que decíamos? Lo termino publicando en el boletín oficial y es válido cuando? A los 8 días hábiles de su publicación. ¿Se entendió? Bueno, la que sigue más que nada hoy día vigente, básicamente la carta con aviso de retorno, hay algo pero casi nada, es la del 100B, porque sigue habiendo presenciales, y la nueva, que ya les conté. La comunicación en el domicilio fiscal electrónico.
Este tema de si interpreta que no debería utilizarlo cuando es una resolución de una determinación de oficio, porque la importancia que tiene la resolución de la determinación de oficio y todo lo que vamos a aprender, táchenlo, porque ya la jurisprudencia dijo, y yo les voy a poner la jurisprudencia, que lo que se le cante al fisco de todo eso que vimos antes, lo puede notificar también con el domicilio fiscal. ¿Se entiende? Así sea que me están, ¿me explico? Notificando la vista, la resolución de un ajuste monumental de plata. ¿Está bien? No va a venir un cartero ni la fisco ni se va a mirar. ¿Se entendió? Por eso la importancia de controlar este domicilio fiscal electrónico porque está válido. ¿Sí? Bien. Bueno, estamos terminando. Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de inspectores, agente, empleado y funcionario es lo mismo, ¿no? Es decir, son sinónimos que puedo usar la misma. Bueno, gente, ¿aprendimos un poco más? ¿Sí? ¿Nos estábamos metiendo en procedimiento? Bueno, esta semana seguro les den los TPs, ¿sí? El lunes, que tienen de vuelta conmigo, les voy a, ahí sí, ya voy a hablarles, voy a explicarles todo esto primero, por eso salté 1 y 2, después los vemos. Vean bien el de domicilio y ya ahí sí quiero empezar a enseñarles bien la parte de la orden de intervención y todo lo demás, ¿sí? Alteren esto porque si el lunes es presencial, yo el lunes explico bien lo otro y les queda más ordenado, ¿está bien? Gente, nos vemos el lunes, ¿sí? Buena semana. ¿Completaron las fichas? ¿Cómo van con eso? Que está tarde abajo. ¿Bien? Sí, es un corte igual.